decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hacer una pequeña oración para empezar con este mensaje. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. En esta hora honro tu nombre, pidiéndote humildemente perdón de nuestras faltas. Bendice este mensaje, gracias por tus grandes bendiciones, y que este mensaje llegue a los corazones y a cada uno de aquellos que lo necesiten. Te lo suplico en Cristo Jesús. Amén. Bueno, voy a empezar con este mensaje. A través del tiempo, cuando yo era niño, había una iglesia que mandaban mis abuelos, y mi madre también me mandaba a la iglesia. Entonces, cuando yo llegaba a la iglesia, vi uno hacia adelante donde se ponía el padre. Ahí atrás había un personaje que estaba crucificado, y me preguntaba quién era él, ¿no? Nadie me podía contestar porque comúnmente no había ninguna Biblia, no había nadie que me pudiera contestar esa pregunta, ¿no? Entonces llegó un momento, ¿no?, en que restauraron la iglesia, y cuando la restauraron, pues la cambiaron esa imagen por con las manos hacia abajo. Y cuando yo lo vi, dije, pues ayer estaba muerto y ahora está vivo. ¿Cómo está eso, no? Entonces voy a presentar este mensaje que nos va a servir mucho para edificar en nuestra vida. Le titulé La naturaleza de Cristo. Mi nombre es Luis Hernández y voy a empezar, ¿no?, con este estudio. Comúnmente nosotros tenemos el lóbulo frontal. Aquí nos muestra, ¿no? Aquí muestra, aquí enfrente tenemos el lóbulo frontal, que es la voluntad. Y aquí abajo son las emociones o impulsos carnales, ¿verdad? Lo voy a presentar más adelante. Pero quería mostrar esta figura, ¿no?, de nuestro cerebro. Yo no soy doctor, pero a lo que yo he estudiado, esta es parte de lo que en la cual Dios nos comunica por medio del Espíritu de Dios, la voluntad. Aquí la tenemos, que se llama lóbulo frontal, ¿verdad? Entonces, voy a la siguiente diapositiva, ¿no? Claves de tener una relación salvadora con Cristo es de conocer a Dios. Y Jesús dijo en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo,
a quien es enviado. Como en cualquier otra relación, la comunicación es clave. Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan capítulo 5, verso 39. Jesús es el centro y la razón misma de la Escritura. Al leer la Biblia, el Espíritu Santo nos conduce a una experiencia más profunda con Jesús. Y el poder para conducirnos a Jesús, en Lucas 24, 32, cuando encontramos a Jesús en la página de nuestra Biblia, nuestra vida cambia y nuestro corazón arde como ardía el día de los discípulos de Maús, ¿no? Este pasaje lo podemos encontrar en Lucas 24. Así como muestra la figura, es así como yo lo vi la primera vez, crucificado. Y yo me preguntaba quién era, no, o sea, nadie me podía contestar mi pregunta. Entonces, me quedé con la duda varios años y después en esa misma iglesia lo vi con las manos hacia abajo. Entonces, me quedé con muchas preguntas porque dije, bueno, ¿está vivo o está muerto? No entiendo. Entonces, la palabra de Dios sienta las bases de todo revivimiento genuino. Nuestra experiencia surge de comprender la palabra de Dios, nuestra alabanza y nuestra adoración brotan de nuestra mente saturada de palabra. Juan capítulo 14, verso 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas que os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Ahora, en Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay que entre vosotros, que al hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O que le pide pescado, le dará una serpiente? Verso 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, que está en los cielos, les dará cosas buenas a los que le piden? ¿Verdad? Entonces ahí vemos capítulo 14, verso 26 de Juan, Mateo 7:7 hasta el 11. Juan 14, verso 16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Este es el Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, porque lo conocéis. Vosotros lo conocéis porque permanece con vosotros y está en vosotros. Verso 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, que os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Uno de los pasajes que cuando empecé a leer el Espíritu de Profecía, esta es una de las notas que más me sorprendió. Y dice así, está en el cielo todas las gentes. La historia de Belén es un tema inagotable. En ella se oculta la profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Nos asombra el sacrificio realizado por el Salvador al trocar el trono del cielo por el pesebre y la compañía de los ángeles que le adoraban por la de las bestias del establo. La presunción y el orgullo humano quedan reprendidos en su presencia. Sin embargo, aquello no fue sino el comienzo de su maravillosa condescendencia. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús aceptó, noten lo que dice, pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4,000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia
y la historia de sus antepasados terrenales demuestran cuáles eran aquellos efectos. Mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Eliseo de las Gentes, página 32. Y esta nota me sorprendió. Entonces empecé a estudiar más y en ese mismo libro, en la página 91, en español dice: Satanás había señalado el pecado de Adán como prueba de la que la ley de Dios era injusta y que no podía ser acatada. En nuestra humanidad, Cristo había de resarcir el fracaso de Adán, pero Adán fue asaltado por el tentador. No pesaba sobre él ninguno de los efectos del pecado. Gozaba de una plenitud de fuerza y virilidad, así como del perfecto y vigor de la mente y del cuerpo. Estaba rodeado por las glorias del Edén y se hallaba en comunión diaria con los seres celestiales. No sucedía lo mismo con Jesús cuando entró en el desierto para luchar con Satanás. Durante 4000 años, la familia humana había estado perdiendo fuerza física, mental, así como valor moral. Y Cristo tomó sobre sí las flaquezas de la humanidad degenerada. Noten lo que dice el último. Únicamente así podía rescatar al hombre de las profundidades de su degeneración. O sea, solo Cristo podía rescatar al hombre de las profundidades de su degeneración. De hecho, muchos de los ángeles quisieron venir para acá. Dijeron: yo voy. Pero solamente Cristo podía rescatar al hombre de las profundidades de su degeneración. Ahora, esta nota que está ahí mismo en el capítulo, en el Deseo de las Gentes, página 98, en nuestra propia fortaleza nos es imposible negarnos a los clamores de nuestra naturaleza caída. Por su medio, Satanás nos presentará tentaciones. Cristo sabía que el enemigo se acercaría a todo ser humano para aprovecharse de las debilidades hereditarias y entrampar mediante falsas insinuaciones a todos aquellos que no confían en Dios. Y recorriendo el terreno que el hombre debe recorrer, nuestro Señor ha preparado el camino para que venzamos. No es su voluntad que seamos puestos en desventaja en el conflicto con Satanás. No quiere que nos intimiden ni desalienten los asaltos de la serpiente. Tened buen ánimo, dice: yo he vencido al mundo. Deseo a todas las gentes, página 98. Entonces, hay tres cosas. Cristo tomó nuestra naturaleza pecaminosa, encaró la tentación como nosotros y venció por el ejercicio de la voluntad. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Verdad? O sea, cuando yo doy estudios bíblicos, muchas veces me preguntan: bueno, ¿cómo es posible que Jesús no era humano? No tenía la naturaleza como nosotros. Pero en Romanos, capítulo 1, del 1 al 4, Pablo habla acerca de la naturaleza, porque hay dos conceptos de la naturaleza. La naturaleza que heredamos, ¿verdad?, de nuestros padres, y la naturaleza de nuestro carácter. Entonces, Romanos capítulo 1, verso 1 al 4, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. Aquí, según la carne, en griego significa katasarka, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu. Aquí, según el Espíritu, en griego significa katanima, de santidad por la resurrección de entre los muertos. Y estos dos conceptos, ¿verdad?, quisiera que los viéramos. Entonces, el apóstol Pablo, que fue
ahí nos dice, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Según la carne es katasarka, en griego, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu, katanilma, de santidad por la resurrección de entre los muertos. Entonces, ahora, si el Nilma controla la sarca, ahora pues vamos a ir a Romanos capítulo 8, verso del 1 al 3. ¿Verdad? Ustedes tienen la Biblia y pueden leerlo. Ahora pues ninguna condenación hay por los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, ¿verdad? Katasarka, sino conforme al Espíritu, katanilma. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. ¿Nota ahí? En semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Romanos capítulo 1, el verso 1 al 3. Entonces, si el Nilma controla al sarca, ¿verdad? Ahora pues ninguna condenación hay por los que están en Cristo. Los que no andan conforme a la carne, katasarka, sino conforme al Espíritu. Ahora se une el Katán Nilma, el Espíritu Santo y la carne unidos, es una persona que es Jesucristo, ¿verdad? Katán Nilma es el Espíritu Santo y la carne, katasarka, que es una persona en Cristo Jesús. Ahora, si nosotros notamos, ¿no? Ahí en Romanos, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado. Ahí, semejanza de carne de pecado, en griego es homoiomati, ¿no? Semejanza de carne, de pecado. O sea, el flesh, que es en inglés, que la carne, que es, no es la carne, como tú y yo. En semejanza de carne de pecado. Y ahí la palabra, la carne de pecado se llama homoiomati. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, ¿verdad? Ahora, notamos en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, hay una expresión que habla otra vez el apóstol Pablo, parecido al homoiomati, pero en esta ocasión es antropón. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando en forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Verdad? O sea, ya no es homoiomati, es antropón, semejante a los hombres, o sea, semejante a ti y a mí. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. O sea, homoiomati es igual a antropón, o sea, antropón exactamente igual a homoiomati, semejante a los hombres. Cristo Jesús vino semejante a los hombres, pero sin pecado. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y este es semejante a los hombres en homoiomati. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Verdad? Ahora, aquí una clave paradójica. Katasarka versus Katanium. Ahora, en Romanos capítulo 4, capítulo 8, del verso 4 al 6.
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, katasarca, sino conforme al Espíritu, katanima, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la intención del Espíritu es vida y paz. Su naturaleza era katasarca, pero su naturaleza era también katanima. Su naturaleza era de la carne y del Espíritu. Entonces aquí vemos una paradójica en que katasarca y katanima se unen y llega a ser Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo? Esta es la clave paradójica es esta. Ahí vamos a ir otra vez a Romanos capítulo 8, versos 4 al 6. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, katasarca, sino conforme al Espíritu, katanima. Bueno, porque la intención del Espíritu es, ¿cuál es la intención del Espíritu? Es que vida y paz. O sea, también vino katanima. Ambas cosas son igualmente ciertas, pero tienen un significado diferente, ¿verdad? Katanima son ciertas y katasarca es cierto, pero tienen un significado diferente. Y tenemos que entender estas dos cosas para que podamos tener victoria en Cristo Jesús. Ahora, esta paradójica se resuelve así. Ahora, Cristo Jesús nunca pensó en las cosas de la carne, nunca, ni por un momento pensó en las cosas de la carne. Tuvo tentaciones, la tentación del enemigo en los 40 días de ayuno y oración que pasó él en el desierto. El enemigo lo tocó, le puso las tentaciones, pero por ningún momento él cayó. Nunca pensó en la carne, nunca tuvo un mal pensamiento, nunca pasó en él nada que le pudiera irse en cuestión a la katasarca, o sea, a la carne. De hecho, cuando lo golpearon y le jalaban la barba, le dieron azotes, quizás tú y yo podríamos haber pensado, ¿y esto por qué me golpean? Y quizás decir malas palabras. Él no pensó en ninguna mala palabra. Él siempre pensó, él nunca pensó en las cosas de la carne. Entonces, Cristo Jesús de la más temprana infancia fue dirigido por el Espíritu Santo. ¿Y cómo fue eso? ¿Verdad? Entonces, nosotros vamos ahí en Salmo 40, versos 6 al 8. El Nima se unió con el Sarca. Ahí vemos el Salmo en el Viejo Testamento, ¿verdad? Él decidió venir, revestirse de humanidad, pero decidió venir junto con el Espíritu Santo. Note, el sacrificio ofrenda no te agrada. Versos 6. Has abierto mis oídos. Verso 7. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. Al hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Una profecía que él venía con su ley en su corazón, Katán Nirma. Entonces estaba unido de tal manera que el Nirma controlaba el Sarca y no al revés. No el Sarca controlaba el Nirma. El Nirma se une con el Sarca. Hebreos capítulo 10, versos 7 al 9. Lo que es el mismo, lo que vimos en el Salmo. Voy para atrás. Salmo 40. Entonces es la misma expresión que encontramos en Hebreos capítulo 10, versos 7 al 9. Entonces dije, he aquí, vengo Dios para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro que está escrito de mí, diciendo, primero
sacrificio, ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron las cosas cuales se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Cataniuma. La ley está en medio de mi corazón. Jesús habla antes de su encarnación, ¿verdad? En Salmo 40 está hablando acerca de su encarnación. Ahora, ahí mismo, en Hebreos 7, y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora, para que la ley esté en el corazón, hay que nacer de nuevo según el Espíritu. Cataniuma. Pues el Espíritu Santo, quien escribe la ley en nuestro corazón, por tanto, Jesús antes de venir o al venir declaró que vine a hacer la voluntad de Dios, no la suya, y somete su voluntad a Dios de modo que el Espíritu Santo queda autorizado para escribir la ley en su corazón. El Espíritu Santo nunca fuerza a nadie, nunca manipula nuestra mente, nunca te va a forzar a hacer algo que tú no quieres. Tenemos una naturaleza pecaminosa, o sea, tenemos libre albedrío. O tú escoges servir a Dios o no lo escoges. O sea, tenemos libre albedrío. Entonces, en el caso tuyo y mío, para tener el kata pneuma, es por decisión propia. La decisión de tener el Espíritu Santo es tu decisión, es mi decisión. El Espíritu Santo nunca fuerza a nadie, nunca manipula nuestra mente, nunca. Entonces, paradójicamente, solo muriendo podemos vivir de verdad. Cuando nos bautizamos, morimos, idealmente nuestra vieja naturaleza, y nos levantamos a una nueva vida. Solo bajo nuestra elección entra en nuestro corazón para que experimentemos el nuevo nacimiento, el que escribe la ley. Ahora, tarde o temprano, sin embargo, todos descubrimos que nuestros hábitos y tendencias originales todavía están vivos y luchan para recuperar el control de nuestra vida. Después de nuestro bautismo es necesario morir la vieja naturaleza, vez tras vez. Por eso, Jesús asoció la vida cristiana con una cruz. Ahora tenemos el ejemplo de Nicodemo. Si nosotros leemos en el capítulo 3, donde está la historia de Nicodemo, él se sentía atraído a Cristo, pero no se animaba a visitarlo abiertamente. Con amabilidad saludó a Jesús, reconociéndolo como un maestro enviado por Dios. Cristo sabía que detrás de este saludo cortés había un buscador de la verdad. Así que sin perder tiempo, le dijo que no necesitaba conocimiento teórico, tanto como una regeneración espiritual, un nuevo nacimiento. A Nicodemo le costaba entender esto. Como descendiente de Abraham, estaba seguro de que tenía un lugar asegurado en el reino de Dios. Además, como un estricto fariseo, sin duda merecía el favor de Dios. Así, ¿por qué había necesitar hacer un cambio tan radical, verdad? Entonces, Jesús le explica, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Tú tienes que nacer de nuevo. Yo tengo que nacer de nuevo. Ahora, como maestro de Israel, Nicodemo sin duda conocía la escritura del Antiguo Testamento, que hace referencia a la necesidad de un nuevo corazón, ¿verdad? Ahora, si nosotros leemos Salmo 51:10, ahí nos dice, crea en mí, oh Dios, un corazón que limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, está hablando de kata pneuma. Yo os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Corazón significa la voluntad, nuestra voluntad, dársela a Dios. Y dice, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré vuestra carne, y el corazón de piedra, y os dará un corazón de carne, un corazón que sienta, una voluntad que sienta a la necesidad de Dios. La única manera de nacer nuevo es por medio del Espíritu Santo. Así que cuando Jesús habla acerca de Nicodemo en el capítulo 3, verso 8, cuando él habla acerca del Espíritu, ¿verdad? Aquí habla de pneuma, que significa espíritu o como viento.
para ilustrar el proceso de la conversión. Cuando el viento sopla, nadie puede verlo, ni dirigirlo, ni detectarlo, ni verlo. Entonces, su gran poder está más allá del control humano. Nosotros solo podemos reaccionar ante él, ya sea resistiéndolo o usándolo, ¿verdad? Para nuestro beneficio. Ahora, quizás esta nos pueda ayudar a entender cómo es de que tener la mente carnal. Cuando hay mente carnal, son las pasiones bajas. Aquí notamos, ¿verdad? En esta parte es la mente carnal. Aquí, catasarca, conforme a los que andan en la carne, son las emociones y los impulsos carnales. En el cerebro humano hay dos centros. Ahora, el alto y la voluntad, y el bajo, que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo. Entonces, en la mente carnal, el catasarca controla el kata-neuma, la voluntad. Si nosotros no damos la voluntad a Dios, el catasarca no va a controlar el kata-neuma. Y eventualmente no vamos a tener el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no lo vamos a tener. Tener el kata-neuma es opción a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, en el cerebro humano hay dos centros: el alto, aquí, la voluntad, y el bajo, aquí, que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si el cerebro humano, ¿verdad? Si nosotros andamos conforme a la carne, el catasarca va a controlar el kata-neuma, que es la voluntad. Pablo lo llama como mente carnal, ¿verdad? Los que andan conforme a la carne, no con los que andan conforme al espíritu. La mente carnal, o sárquico, no se permite dirigir al Espíritu Santo, solo nos dirige de acuerdo con nuestra voluntad. Y sárquicos significa que la voluntad es controlada por la carne. O sea, aquí, catasarca está controlada, ¿verdad? Está controlando la voluntad. Y esta es la mente carnal. Sárquicos no se permite dirigir al Espíritu Santo, solo nos dirige de acuerdo con nuestra voluntad. Por eso mucha gente dice, yo hago esta es mi vida y yo hago lo que yo quiero. Entonces, es la voluntad de la persona. Sárquicos, que significa que la voluntad es controlada por la carne. Esta catasarca es controlada y echa afuera el kata-neuma, que es el Espíritu Santo. Y aquí están las emociones carnales, aquí catasarca, aquí abajo. Por eso el catasarca controla la voluntad, kata-neuma, el Espíritu Santo. Muchas veces el Espíritu Santo nos dice, no hagas eso. No veas pornografía, ¿verdad? Carne, controla la kata-neuma. Pero el Espíritu Santo dice, hey, eso está mal, no lo veas. No vayas a ese lugar. No agarres eso que no es tuyo. Y el Espíritu Santo está ahí hablando, y nosotros no hacemos caso. Estamos controlados por la carne, que es una mente carnal, sárquicos. No se permite dirigir al Espíritu Santo. Solo nos dirige de acuerdo con nuestra voluntad, no con la voluntad de Dios, con nuestra voluntad. Y sárquico significa que la voluntad es controlada por la carne, ¿no? En la mente carnal,
Aquí, en la mente carnal, carnal viene de carne, sarca, lo que significa que la carne quien controla, no el Espíritu Santo. Esta es la que controla, en la mente carnal, sarca controla al Katá Niyuma. Aquí, esta mente carnal está controlando al Katá Niyuma. Aquí están las emociones, impulsos carnales de nuestra mente baja, ¿verdad? Satanás nunca trabaja aquí, en esto. Aquí trabaja el Espíritu Santo. Pero aquí, en la mente carnal, Satanás manda mucha información, ¿verdad? Katá Sarka controla el Katá Niyuma. En la mente carnal, carnal viene de carne, Sarka, lo que significa que es la carne que controla, no el Espíritu Santo, ¿verdad? Aquí, Katá Sarka está controlando la voluntad Katá Niyuma. Eventualmente se queda la persona sin el Espíritu Santo. Todavía hay oportunidad. Todavía. Ahora, ¿cuál es la mente espiritual? Ahora, cuando nos convertimos, ¿verdad? Como Jesús le explicó a Nicodemo, tenemos que nacer de nuevo. Y esa es opción tuya, es opción mía. Cuando nos convertimos en la mente espiritual, el Katá Niyuma controla la Katá Sarka. Entonces aquí están las emociones, impulsos carnales, Katá Sarka. Pero cuando nos convertimos en la mente espiritual, el Katá Niyuma, aquí Katá Niyuma, va a controlar el Katá Sarka, las emociones carnales. Aquí, esta es la mente espiritual. La voluntad se la hemos dado a Dios. Entonces el Espíritu Santo viene a morar con nosotros, ¿verdad? Porque cuando Dios nos creó a imagen y semejanza, pero nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere morar contigo, quiere morar conmigo. Por eso, una mente espiritual es cuando nos convertimos. Es opcional. Es opcional nacer de nuevo. Dios no te fuerza a hacer. El Espíritu Santo nunca te va a forzar a hacer algo que tú no quieres. Nunca te va a decir o te va a controlar tus impulsos. Nunca. Si nosotros tenemos que dar la voluntad a Dios para que el Espíritu Santo, que está en Niyuma, controle el Katá Sarka. Eso es cuando nos convertimos. En la mente espiritual, el Katá Niyuma, aquí, controla el Sarka, las emociones, los impulsos carnales. Entonces, en una mente espiritual, ya no controla la carne o Sarka. Ahora el hecho es que nacemos egocéntricos por naturaleza, ¿verdad? O sea que nosotros cuando nacemos con una naturaleza pecaminosa. No somos egoístas por naturaleza, ¿verdad? Y el tener Katá Niyuma es opcional. En tu caso y en mí es opcional, ¿verdad? Entonces, esta es la mente espiritual. Cuando tenemos el Espíritu Santo, la voluntad le hemos dado a Dios y tenemos siempre victoria en Cristo Jesús, controlando al Katá Sarka, ¿verdad? Es una mente espiritual. Ya no controla la Katá Sarka, la carne. Entonces, allí es deseado a todas las gentes, página 32. La naturaleza pecaminosa que tomó Cristo Jesús nunca se convirtió en carnal. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas Él vino con una herencia para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Él aceptó los efectos de la gran ley de la herencia pecaminosa,
de una historia de antepasados terrenales, demostrando cuáles eran aquellos efectos pecaminosos. Mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado, ¿verdad? Él nunca se convirtió en carnal, nunca, nunca, ni por un momento, ¿verdad? Nunca se convirtió en carnal. Entonces, Él sometió su voluntad al Espíritu Santo, siempre anduvo según el Espíritu Santo, nunca, ni por un momento anduvo catasarca, nunca. ¿No? Así que, de nuevo encontramos que también nosotros podemos escapar de la mente carnal, ¿verdad? Es tu decisión propia, es mi decisión. Entonces, leo otra vez esta nota. La historia de Belén es un tema inagotable y en ella se oculta la profundidad de la riqueza de la sabiduría de la ciencia de Dios. Nos asombra el sacrificio realizado por el Salvador al tocar el trono del cielo por el pesebre y la compañía de los ángeles que le adoraban por la de las bestias del establo. La presunción y el orgullo humano quedan reprendidos en su presencia. Sin embargo, aquello no fue sino el comienzo de su maravillosa condescendencia. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana. Aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén, pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. O sea que tú puedes tener victoria en Cristo Jesús. Siempre puedes tener victoria en Cristo Jesús. Pero nosotros tenemos que dar la voluntad a Dios. Cuando yo conocí el mensaje, se me hacía difícil saberlo el sábado. Pero una vez habré estudiado con varias denominaciones, aún ya estando de la iglesia. Un predicador yo vivía en la ciudad de Chicago, y ahí por el norte donde viven los puertorriqueños, hay un neighborhood, ahí por el norte de Chicago, está el Parque Humboldt Park. Y ahí el pastor nos decía, vamos a orar ahí a las 5 de la mañana, y nos íbamos y caminamos en el parque unas 2-3 vueltas, y después él hablaba acerca, nos parábamos y él me hacía una meditación con un evangelio. Después decía, vamos a orar de 2 en 2, de 3 en 3, de grupos. Pero una vez, cuando dijo, cada quien ore donde encuentre un lugar. Entonces yo me acuerdo que me fui abajo de un árbol. Ya había pasto, era el mes de junio. Así que ahí a las 6 de la mañana me puse a orar. Entonces el Espíritu Santo, yo empecé a sentir gozo y más gozo y más gozo. Yo dije, ¿qué me pasa? Entonces ahí fue cuando me mostró Dios los 10 mandamientos junto con el cuarto mandamiento era el que más brillaba de los 10 mandamientos. Y es ahí cuando recibí yo el Espíritu Santo. Estaba dando la voluntad a Dios y yo apenas tenía como 3 meses de haberme bautizado. Tú puedes tener el Espíritu Santo, pero si das tu voluntad a Dios, no permitas que catasarca te domine las bajas pasiones. Da la voluntad a Dios para que puedas tener victoria en Cristo Jesús. Antes del nuevo nacimiento, cuando tenemos ya edad para razonar y tomar elecciones, ya somos carnales. Nuestra mente ha sido ya dirigida por nuestros impulsos. Por tanto, antes de la conversión, no estamos en el mismo estado en que Cristo vino al mundo. Él vino kata pneuma.
De modo que nunca desarrolló una mente carnal. Tenía una naturaleza pecaminosa como la tuya y la mía, pero no una mente carnal. Y es importante entender la diferencia entre ambos, entre Kata Sarka y Kata Numa. Es tan importante para nuestra vida espiritual porque nos damos cuenta que el enemigo nos pone muchas tentaciones, pero podemos tener victoria en Cristo Jesús. Ahora, si vamos otra vez ahí en Romanos capítulo 8, verso 6, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. O sea, Él triunfó, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, catasarca, sino conforme al Espíritu. Y verso 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Porque piensan a la carne, piensan en las cosas de la carne. Porque los que son del Espíritu son en las cosas del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la intención del Espíritu es ¿qué? Es vida y paz. Su naturaleza era catasarca, su naturaleza también era kata numa, su naturaleza era de la carne y era del Espíritu. Cristo Jesús vino en carne, en semejanza de carne, como tú y yo como hombre, pero también tenía el Espíritu Santo, kata numa. Su naturaleza era carne y era el Espíritu. ¿No? Entonces, esa era la naturaleza de Cristo. Ahora, difícilmente podría Cristo haber condenado el pecado en la carne si no hubiera tomado naturaleza pecaminosa. El modo en que condenó el pecado fue rechazado todo impulso a la carne. ¿Por qué hizo esto? ¿Verdad? Verso 3 de Romanos 8. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado a causa del pecado, condenó el pecado en la carne. Ahora, recordemos que aquí la ley del pecado, ¿verdad? No está hablando acerca ni de la ley moral, ni de la ley ceremonial, ¿verdad? Porque cuando muere Cristo, ¿verdad? Condenó la ley del pecado. Y a causa del pecado condenó el pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, catasarca, sino conforme al Espíritu, catanima. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la intención del Espíritu es vida y paz. Precioso ese pasaje, hermoso. Naturaleza pecaminosa no implica que él pecó. Significa simplemente que aceptó los resultados de la gran ley de la herencia tras 4,000 años de pecado. La única manera de nacer de nuevo es por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Ahí en Juan 3, capítulo 3 del Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 8, habló acerca del significado del Espíritu, que ilustra el viento. Aquí significa pneuma. Nosotros también podemos reaccionar ante él ya resistiéndolo usando su potencia para nuestro beneficio. No es fácil negarnos a nosotros mismos. Nuestra vieja naturaleza se resiste a morir. Más aún, ni siquiera podemos clavarnos a nosotros mismos a la cruz. Voy a terminar con esta nota. Está en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 123. Ningún hombre puede despojarse del yo por sí mismo. Solo podemos consentir en que Cristo haga esta obra. Entonces, el lenguaje del alma será: Señor, toma mi corazón, porque yo no puedo dártelo. Es tuyo, manténlo puro, porque yo no puedo mantenerlo por ti.
Sálvame a pesar de mí, de mi yo débil y de semejante a Cristo. Modélame, fórmame, elévame a una atmósfera pura y santa, ¿verdad? Aquí notan que dice, modélame y fórmame, elévame a una atmósfera pura y santa, donde la rica corriente de tu amor pueda fluir por mi alma. Ningún hombre puede despojarse del yo por sí mismo, ninguno. Solo podemos consentir en que Cristo haga esta obra en nosotros. Entonces el lenguaje del alma será: Señor, toma mi corazón, toma mi alma, porque yo no puedo dártelo. Es tuyo, manténlo puro. Porque yo no puedo mantenerlo por ti, sálvame a pesar de mí yo. Porque somos egoístas, ¿verdad? Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, catasarca, sino conforme al Espíritu, cataniuno. Cristo Jesús, en Cristo Jesús significa en comunión con Él. Significa que el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Cuando Jesús estuvo aquí, Él dijo que estaría con nosotros siempre. Explicó que Él lo haría a través del Espíritu Santo. Dijo, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo y lo haría por medio de ese Espíritu Santo. Por eso dijo, es necesario que yo me vaya, ¿verdad? Nunca los voy a dejar solos, nunca. Ahora, no solo al comienzo de la vida cristiana ha de hacerse esta renuncia al yo, ha de renovárselo a cada paso que se dé hacia el cielo. Únicamente podemos caminar con seguridad mediante una constante renuncia al yo y dependencia de Cristo. Entonces, nosotros únicamente podemos caminar con seguridad mediante una constante renuncia al yo. Todos los días debemos renunciar al yo y depender de Cristo. Y la única manera es darle la voluntad, tu voluntad, mi voluntad a Cristo, y podemos tener siempre victoria en Cristo Jesús. Ahora, y está analizado a todas las gentes, esta nota en la página 144. Cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplaza la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. La bendición viene cuando por fe el alma se ha entregado a Dios. Entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver, crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Hermano, amigo, la bendición viene cuando por fe el alma se ha entregado a Dios. Es cuando viene la bendición. Cuando por fe el alma se ha entregado a Dios, entonces ese poder divino que ninguno humano puede ver, o sea, el Katanilma, que es el Espíritu Santo, mora en nosotros, puede ver ese Espíritu Santo, ese poder humano que no puede ver nadie, crea un nuevo ser a la imagen de Dios, que fue creado Adán y Eva. Dios quiere crearnos a esa imagen, hermano, amigo. Quiere que nosotros tengamos ese carácter, esa voluntad, dársela a Dios para que nosotros podamos tener esa bendición. Si nosotros no le damos la voluntad a Dios, se va a hacer difícil tener Katanium. Que Dios lo bendiga. Este pasaje, este mensaje está para todos aquellos hermanos, aquellos amigos que están luchando todos los días por un problema personal. Quizás no puedes dejar de fumar, quizás no puedes dejar a un lado, quizás estás viendo a alguna persona que no puedo hacer esto, pero hay una manera de hacerlo, dar la voluntad a Dios. Entonces la bendición viene cuando por fe el alma se ha entregado a Dios. Nosotros tenemos que entregar el alma a Dios, ¿verdad? Entonces ese poder divino, el Espíritu Santo, va a morar en ti
va a morar en mí para que nosotros podamos ser creados a ser la imagen de Dios. Esa imagen de Dios va a llegar a ser como cuando Dios creó a Adán y Eva. Que Dios te bendiga en esta tarde, en este día, en esta hora. Si tú escuchaste este mensaje, voy a hacer una oración. Y esta oración es para liberarte de todos los problemas que tú tienes y que el Espíritu Santo pueda morar en ti, pueda morar en ti para que el problema que tú traes sea restaurado. Salmo 51:10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que Dios te bendiga. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre. Si en este momento alguien está escuchando este mensaje, te pido que tú lo bendigas y que el Kata Newma, el Espíritu Santo, pueda morar en cada uno de ellos. Y que el Kata Sarka pueda ser aventado, pueda ser de alguna manera hacerlo a un lado para que todos los problemas de la carne puedan ser solucionados por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo. Gracias porque eres bueno. Gracias porque nos amas. Perdónanos porque no queremos dar mi voluntad a ti, Padre. Ayúdanos a dar tu voluntad. Gracias porque nos amas. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, querido hermano, querido amigo. Nos vemos en la siguiente. Bye. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque